Tocuen de la Tacirupeca Jarro. Vía a anucer anuñani que se va maya Tacirupeca Jarro. Unadi, sudrema de jodí. Tacirupeca, nestie querría a la saca de la talibuea. A barlelle ta estás de d'amico. Por la talibuea es macerna. Tacibrepo talibuea. Y Tacirupeca, que are muy nabuñani, se fudo catán a saca de su talibuea. Rilatra, ralatra, rilatra, ralatra, rilatra, ralatra. Va ahí Tacirupeca por el quebos, do Juan de Tropon. ¡Zas! El bolo. Aló, Tacirupeca. Jodí el bolo. ¡Ñoco! ¡Un borro que bla! ¿Den vais, Tacirupeca? Oye, barlelle ta estaces de d'amico a mi talibuea, que por mi brepo talibuea es maceren. ¿Qué vas las Bolle, chele, de la choco, chocobrí. Rope, vas por el Minoca más golar. Jodí el bolo. Si vas por Tesnomica, resgalle de sang. Oh, fias grabolo. Rope el doramal bolo, la goñaen. Y Tacirupeca se fu por el Minoca más golar. Rilatra, ralatra, rilatra, ralatra, rilatra. Y el bolo se fu dorrienco a la saca de la talibuea por el Minoca más tocar. ¡Ij! Y saqué el bolo, goyerro mepri a la saca de la talibuea. Y mocolata puerta va esta abier, troen nistera dorrui. Uja, uja, el bolo, uja, troen en la ciotavia de la talibuea y se la miocorraten. ¡Qué bronca! Entonces el bolo se zufradí de talibuea y se tomía en la maca. Al boca de un tarro, Tacirupeca goyea saca de la talibuea, sin versa que el bolo la va estado a Nesper. Cat. Sapa, Tacirupeca, tú sapa. Jodí el bolo. ¡Ij! Aló, Tacirupeca. Jodí el bolo. Oh, talibuea, qué jos más desgranestie. Jodí la Tacirupeca. Son rapa de ver, hombre. Jodí el bolo. Oh, talibuea, qué jarreo más desgranestie. Jodí la Tacirupeca. Son rapa de ir hormé. Jodí el bolo. Oh, talibuea, qué testier más desgranestie. Jodí la Tacirupeca. Son rapa de merco, hormé. Y el bolo se zolán resoblabre Tacirupeca. Rope la Tacirupeca, que no ni antes lope de tatón, le gopé una tapada tan desgrana en los escojos que el bolo tomibó la talibuea y liosó dolambo por la natave. Togri el bolo, tras mieniau rapa prestia. Y rin loco, colaroco, ta estocuen, se abadoca. Dice.
Muy buenas a todos. Creo que ha sido un inicio de programa un tanto extraño para muchos de vosotros y un tanto especial para otros tantos. Bueno, acabamos de escuchar el cuento de Tazirupeca Jarro o Caperucita Roja, como lo queréis ver. La verdad es que si alguno o alguna se quiere para analizar el cuento en concreto que hemos escuchado nosotros, no es un cuento cualquiera. El final ha sido un poquito apoteósico. Yo, que lo he tenido delante porque es un vídeo, que si queréis os dejo en la descripción del podcast para que lo veáis, porque según lo va relatando, lo pone el texto correcto debajo, y la verdad es que el final es un poco apoteósico. No es el final que nosotros estamos acostumbrados. Pero es que venimos a hablar de eso, venimos a hablar de cuentos, y empieza por aquí esta sección de cuentos que son infantiles, que hemos conocido desde muy niños y que no se crearon con la intención con la que nosotros hemos conocido. Empezamos con Caperucita Roja porque es un cuento, yo creo que muchos sabemos la intención, más o menos la podemos intuir, la intención con la que se creó, pero tiene mucho trasfondo. La verdad es que he querido empezar con Tazirupeca Jarro porque es una forma que se tiene actualmente, bueno, y ya desde hace bastante tiempo, de utilizar este cuento para entretener a los niños. Pero si habéis escuchado bien, había dialectos, porque es una forma de darle la vuelta al cuento, nunca mejor dicho. Y había pequeñas partes, pequeñas palabras que se creaban al darle la vuelta al cuento que a lo mejor a nosotros, como ya preadultos o adultos, nos suenan bastante mal. Por ejemplo, dijo al revés, suena un poco descabellado si lo escuchamos, ¿no? Pero en la mente de un niño no tiene ese significado. En la mente de un niño, tú lo que estás escuchando básicamente es un cuento al revés, y es súper divertido. Por eso hoy quiero invitaros a todos vosotros y a todas vosotras a que veamos y escuchemos ese trasfondo, que no es nada novedoso, la verdad, porque también hay que pensar que este cuento es de los años 1800, finales del 1800, principios de 1900, y se creó en la parte de los Alpes, ¿vale? Luego vinieron los hermanos Grimm, ya famosos en recolección de cuentos, y cogieron este cuento, cambiaron partes. Entonces yo creo que el origen no es exactamente como nosotros lo conocemos ni como nos ha llegado a nosotros. Por eso hoy quiero abrir una puerta, y ya veremos a ver cómo la terminamos cerrando, de cuentos que nosotros conocemos de siempre, pero que a ver qué nos depara. Cuentos que conocemos de siempre, cuentos que no sabemos cuál era el trasfondo, cuál es el inicio de todo esto, cuál era el significado que querían dar, y oye, a ver qué nos encontramos y rascamos un poquito. Por eso voy a dejar un pequeño espacio para que escuchemos un poquito de música y nos olvidemos de Tazirupeca Jarro. Veis que es difícil hasta pronunciarlo, pero si lo decís un par de veces yo creo que se termina quedando. Y entraremos con ese trasfondo que la verdad que es un pelín turbio. Es un pelín turbio y hay palabras que dan un poco de miedo pronunciar, porque a los días en los que nos encontramos nos sorprendería bastante que esos cuentos se contasen como se contaban en aquel entonces. Por eso vamos a dejar este espacio musical y en un ratito nos vemos con el trasfondo de Tazirupeca Jarro.
like it when we talk, so tell me everything you wanna be. Baby, is it fool's gold, something like a distant diamond ring? I don't care where we go, I just wanna feel you in the breeze. We can do whatever, long as I'm with you and you're with me. I got a summertime feeling in my chest, right next to the lipstick marks you left. Tracing my fingers across your skin, singing, can this last forever? I got a summertime feeling in my chest, right next to the lipstick marks you left. Tracing my fingers across your skin, singing, can this last forever? Can this last forever? Drinking liquor while in the neighbor's lot, shooting from the car, trying not to get caught, saying, can this night last? So we'll put her in park, follow your cool block, have a tall pine tree, and we'll look at the stars, singing, oh my God, is this love? Y volvemos otra vez, y volvemos con Caperucita Roja y su historia oculta, que realmente no es tan oculta. Si nos ponemos a buscar un poquito por internet, la encontraremos. Me gustaría analizar personaje por personaje. Si todos conocéis el cuento de Caperucita Roja, la esencia no ha cambiado. La esencia es una niña que tiene que llevar la merienda o unas galletas, o hay diversas versiones, vamos a decir la merienda, a su abuela. Y su abuela está enferma, y por el camino se encuentra el lobo y la manda por el bosque. Después el lobo se adelanta, va donde la abuela, se supone que se come a la abuela, se hace pasar por la abuela, y después, bueno, finales hay muchos. Que si un leñador, que si... Bueno, hay muchísimos finales. En el de hoy ya os digo que el final no es el del leñador, no es que se come a la niña también, no es que la niña salva a la abuela, no es nada por el estilo. Bueno, es más o menos como el de la niña salva a la abuela, más o menos por ahí tira. Si queréis, ya os digo que en la descripción del podcast os dejaré el enlace al vídeo para que veáis ese cuento, porque es bastante llamativo. Y me gustaría ir poco a poco analizando elementos del cuento de Caperucita Roja. Por ejemplo, Caperucita Roja. ¿Por qué una caperucita roja? Es curioso, y vamos a empezar ya fuerte, y voy a bajar un poquito la música para que me oigáis bien, porque es que empieza muy fuerte esto. Vale, Caperucita Roja versa sobre una niña entrada ya en la adolescencia. ¿Por qué una caperuza roja y no de otro color? Vale. La caperuza roja lo que quiere marcar es, y lo siento por al que le duela esta palabra, pero es que existe, es la menstruación. Es así de simple. Entonces, de ahí viene la adolescencia de la niña. Y entonces, pues bueno, marca la menstruación, la adolescencia. Eso es la figura de Caperucita. ¿Por qué le manda la madre a ir a casa de su abuela? La abuela lo que marca es la experiencia. Una persona mayor ya sabemos que siempre va a marcar ese símbolo de experiencia, de sabiduría, ¿vale? Un poquito por ahí va el asunto. Y luego viene la figura del lobo y el bosque, que van unidas. Hay versiones en las que hay un camino libre, descampado y demás, y luego está el del bosque. Hay versiones que, bueno, que hay varios caminos por el bosque, uno más largo y otro más corto, más o menos como lo queráis valorar. Pero el lobo lo que marca es, y esto suena fuerte pero es así, lo sexual, lo prohibido, lo peligroso. No sé cómo lo queréis llamar, pero es todo lo que marca el lobo. En sus orígenes, también lo digo. El bosque
El bosque, ya sabéis que en las leyendas antiguas siempre los monstruos y todo eso, y todo lo peligroso, lo misterioso, lo peliagudo, se encontraba dentro del bosque. Por eso a los niños se les decía: no entréis en el bosque, no os introduzcáis muy dentro del bosque, quedaos a las afueras del bosque. El bosque como que da ese tono misterioso, llamativo, a veces peligroso, no sé. Hay ese momento de tensión en el bosque. Y claro, ¿cuál era la versión original? ¿Qué nos contaba la versión original? Pues bueno, la versión original lo que decía era que la niña se desviaba por el bosque, el lobo se adelantaba, mataba a la abuela y dejaba la carne en la cocina. Y la niña, cuando llegaba, el lobo la invitaba a merendar y se comía la carne de la abuela. ¿Qué es lo que marca esto? Muy sencillo. Cuando la juventud, la adolescencia, en este caso, se come a la abuela, que es la experiencia, es como que renueva. Suena un poco así conspiranoico y demás, o como lo queréis llamar, pero es la verdad, aunque suene extraño. Y lo que está haciendo es renovar, es ocupar el puesto, que es lo que ha pasado mucho pues en las herencias, en el primogénito. Cuando el padre ya se hace mayor, pues lo que tenían que hacer eran los hijos trabajar por el padre o ayudar al padre, ¿vale? Es un poco lo que quería marcar. Y esto fue cuando ya se empezó a implementar como cuento para niños. También os digo que los cuentos para niños antiguos, de 1800, 1900, de esa etapa, no son de final feliz. ¿Por qué digo esto? Porque fueron los hermanos Grimm los que añadieron el final feliz de Caperucita Roja. Caperucita Roja no tenía final feliz. No os equivoquéis. La verdad es que, si nos paramos a pensar un poco, no podemos encontrar un final feliz en un cuento que habla de todo lo que hemos estado tratando ahora. De una mujer o de una niña que va a casa de su abuela, que se encuentra un lobo. O sea, imaginaos la escena. Ya sé que es un poco difícil que esto pase, pero imaginaos que os sucede de verdad. Que os encontréis a un lobo en casa de vuestra abuela, que se hace pasar por vuestra abuela. Bueno, aparte de ridícula, pues os lo imagináis ahí al lobo vestido con lo de vuestra abuela. Bueno, eso tiene que ser de película, la verdad. ¿No creéis? Yo creo que tiene que ser eso. Yo me reiría, la verdad. Yo me reiría bastante. Bueno, dejemos un poco este tema al lado, que estoy empezando a divagar yo solo. Y luego hay otro tema que se cuenta un poco menos, y es el tema religioso. No es religioso porque es lo que se pensaba en aquel entonces sobre lo que se tenía que hacer con las hijas, con las mujeres. Entonces no es religioso del todo, es lo que se pensaba de todo esto. A ver, se dice que el cuento de Caperucita lo que quería también mostrar era a las niñas, decirles que no salgan solas de casa, que tengan cuidado con quien se encuentran cuando van a hacer las labores de casa, lo que les mandan sus mamás, que hagan caso a lo que dicen sus mamás, sus papás, que no se separen de lo que hay que hacer, que obedezcan. Un poquito por ese lío iba el tema de Caperucita también. Yo no sé cómo lo habréis visto. Sé que no es una filosofía que se podría aplicar ahora, pero tenéis que entender dónde venía enmarcado todo esto. Viene enmarcado en una época en la que 1874 creo que es cuando se empieza, bueno, sale el cuento de Caperucita Roja,
Y la verdad es que en esa época pues existían estos valores. Menos mal, gracias al cielo o a lo que haya, que todo esto ha ido avanzando, que hemos superado cosas y que, sobre todo, y esto lo tengo que agradecer yo bastante, que esos cuentos han cambiado y que les hemos añadido un final feliz y que ahora podemos decir que la abuela y la niña supieron salvarse. No tengo mucho más que añadir. Yo creo que ha sido un programa para mí entretenido, espero que para vosotros también. Espero que hayáis aprendido un poquito más sobre valores, sobre cambios de los cuentos, que al fin y al cabo se siguen dando, se siguen solventando, no tanto como antiguamente, porque antiguamente lo que pasaba pues que no había televisión, no había internet, no había tantos medios como ahora y los cuentos pues se creaban más fácilmente. Y sinceramente espero que hayáis disfrutado de este programa, que hayáis disfrutado de esta sección que empezamos hoy y espero continuar. No sé si mensualmente o semanalmente, ya iremos viendo. Y espero que nos veamos la semana que viene con otro programita bastante más interesante, si es que este nos ha interesado suficiente. Espero que sí. Nada más. Un abrazo allí donde estéis y desde donde me estéis escuchando. Y nos vemos la semana que viene. Nos oímos la semana que viene con otro programa y con más letras que escuchar. And all the actors on the stage are rolling cigarettes and whispering so low. Call my parents up, tell them I'm not coming home. So long silent movies, to waking early, staying late. I'll head on down to Reno and try my hand at real estate. And I'll fix up a Cadillac and find